Gracias, Eva Villanueva. Dos cuestiones clave a estas horas, en última hora importante. Por un lado, lo que está sucediendo alrededor de Apple. Ahora mismo Estados Unidos estaría valorando, según medios como CNBC a estas horas, poner más sanciones a China para intentar proteger a Apple en China frente a Huawei. Se lo explico. Saben que Huawei sacó un microchip dentro de uno de sus últimos teléfonos, haciendo el release por sorpresa, haciendo ese lanzamiento por sorpresa, el Mate 60, que llevaba un microchip que trabajaba a 7 nanómetros, muy por debajo del estándar que debería estar fabricando una empresa china por las sanciones estadounidenses que impiden que acceda a determinados semiconductores. Le da los semiconductores TSMC, taiwanesa, pero la empresa china, SMIC, no tiene capacidad de llegar a 7 nanómetros ni menos. De tal manera que no solo se descubre que ese chip, en una investigación que hace Bloomberg sacando el chip del teléfono, que trabaja a 7 nanómetros, sino que ahora acaba de descubrirse que también trabaja en 5G, con la red 5G, algo que parecía que un semiconductor, un chip chino, no podría hacer. La realidad es que en un primer momento entiende Estados Unidos que no puede producir a escala, sino que es simplemente un artículo de lujo, ¿no? Simplemente para aquellos que puedan acceder a él. ¿Qué es lo que se ha visto con posterioridad? Que sí que ha accedido a determinadas máquinas antiguas que con pequeñas modificaciones permiten hacer chips de 7 nanómetros. Es decir, SMIC, que es la empresa china de semiconductores, aunque prácticamente a pérdidas, según dicen desde Estados Unidos, estaría pudiendo realizar fabricación, está pudiendo fabricar en masa esos chips. ¿Qué es lo que Estados Unidos está planteando, según CNBC, para en los próximos días ampliar el número de sanciones? Pues miren, si el problema está en que han accedido a una máquina antigua que modificada permite hacer esos semiconductores a 7 nanómetros, las sanciones van a ir alrededor del proceso de diseño y fabricación de chips. Habrá más restricciones para conseguir que China no acceda ni al proceso de diseño ni a la fabricación, porque la máquina ya no pueden evitar que la tengan, ya las tienen, pero necesitan toda la documentación que permita el proceso de diseño y fabricación. Estados Unidos estaría valorando en estos momentos proteger a Apple en China, y ahora les explico también ese punto. Había una presión importante para que en Estados Unidos se reconsidere la estrategia de control de exportación que se ha visto que ha fallado. Esa estrategia hacía controles que impedían que las empresas chinas produjeran chips. Una vez que tienen la máquina no hay manera de evitarlo. ¿Por qué les digo para proteger a Apple en China? El 20%, 19% del beneficio de Apple viene de China. Pero China, al igual que Japón, tiene un marcado carácter del consumidor local. De tal manera que si hay un dispositivo, el Mate 60, que tiene un semiconductor, que tiene un chip, que trabaja al igual que el del iPhone, por ejemplo, ¿por qué comprar el iPhone teniendo un Mate 60? De tal manera que el ataque va a la línea de flotación directa de Apple. De tal manera que Estados Unidos ve como la principal o una de las principales compañías del país, o de las 7 magníficas, está en una situación complicada para el 20% de su beneficio, que no es menor, 19%, de que son las ventas en China de iPhone. ¿Qué es lo que sucede? Si Huawei es capaz con China, a través de ese SMIC, de producir semiconductores a 7 nanómetros, podría producir a escala, y entonces los usuarios chinos preferirían, por lo que se ha visto históricamente, el Huawei al Apple, el Mate 60 al iPhone, de tal manera que una parte del beneficio de Apple se evaporaría. Solo tiene que ver lo que ha sucedido en las últimas semanas con la prohibición de entrar con dispositivos Apple en determinados edificios públicos. Es decir, es una acción muy coordinada desde el gobierno para intentar, con empresas como SMIC y con Huawei, hacerle la pinza a Apple y conseguir que el ciudadano chino medio, bajo y alto, el que sea,
consuma dispositivos Huawei frente a dispositivos de la manzana, dispositivos Apple. ¿Qué es lo que está diciendo en CNBC también esta mañana? Que una parte de la administración estadounidense nunca pensó que pudieran acceder a las máquinas y por eso no restringieron los diseños y todo ese proceso de fabricación de chips, para ese proceso de diseño en la fabricación de chips. El otro punto importante de la mañana nos viene